Buenas tardes. Em, Hoy vamos a grabar em, el grafo del deseo de Alfredo Ederstein. Em, Habíamos dejado a mitad del capítulo 2, si no me equivoco. Habíamos dejado a mitad del capítulo 2, perdón, del capítulo 6, em, que tenía por título Ideal, yo ideal. Y bueno, arrancamos de donde habíamos dejado. Estábamos en la página 90 al final. Antes de continuar, pedirles que se suscriban al canal y si les gustan los videos, que le den me gusta. Así va creciendo el canal. Continuamos con la lectura. Porque ya está ahí la lógica del al menos dos significantes en los dos puntos de entrecruzamiento. em, Frente a los dos significantes, el sujeto recibe la marca propia del significante. ¿Y cuál es esa marca propia? El fading. Si en el gato hace guau guau, se despega el animal de su grito, el sujeto también pierde su ser de animal en esta misma maniobra y ya tenemos el lugar marcado por una falta, que es la pérdida de la naturalidad de lo que era un viviente fuera del lenguaje. Cuando se inaugura el lenguaje, eh, está esto del fading, que es a la vez, el fading sería a la vez que eh, amanece el sujeto en el lenguaje, em, pierde la voz en el sentido de que ya por el hecho de em, tratarse de demandas al interior del lenguaje, nunca más este, retornaremos a ese lugar mítico del sujeto de la necesidad, ¿no? Entonces, todo lo que de biológico había, de animal, de natural, para el cachorro humano, una vez que eh, ingresa al mundo del lenguaje, queda perdido. Entonces, esto de perder la voz es una forma de decir este, de que queda hackeado en su imposibilidad de ir al punto de objetivar cualquier sentido, incluso para sí mismo. Eh, entonces, esa sería una forma de perder la voz, ¿no? El fading tiene que ver con eso. Más o menos así explicado.
Estoy un poco olvidado de cómo era la explicación más técnica, ¿no? De ese lugar marcado por una falta, que es el lugar del sujeto, el ideal del yo viene a rescatarlo. Y es por eso que viene a ocupar el lugar que tenía el sujeto en el grafo uno, en el grafo 2. Claro. Em, a ver cómo les muestro esto. Aquí tenemos lo que estaba diciendo. El, en el grafo uno partíamos del sujeto de la necesidad, el sujeto mítico de la necesidad, y llegábamos al sujeto dividido en el atravesamiento por el lenguaje, ¿no? Ahora partimos, en el grafo 2 partimos del sujeto ya eh, propiamente dicho, basado por el lenguaje, eh, lo que sería en la medida en que hay hablante ser, el sujeto está dividido, es decir, eh, no hay sujeto antes del lenguaje, digamos, ¿no? Eh, entonces, el ideal del yo viene a rescatar al sujeto de ese fading eh, que decíamos que era eh, haber sido, haber aparecido en el lenguaje o haber aparecido a raíz del lenguaje y a raíz del lenguaje perder la voz. Esta dicotomía, eh, esta encerrona en la que el sujeto se encuentra, de esa encerrona es rescatado por el ideal, que le da un lugar. Después eh, vamos a ver otras instancias, otros matemas que también tienden a darle equilibrio y consistencia al sujeto. Pero bueno, en este primer tramo es esto, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer el ideal para salvar, rescatar al sujeto que quedó en el entre dos y con la nada que hay en el entre dos? Si agregásemos otro, un tercero, un S3, por ejemplo, no ganaríamos nada, solo multiplicar los enredos. Si corriésemos el S1, como en la carta robada, donde se ve con claridad que debido a los cortes sucesivos se va desplazando la función S1 sobre los distintos significantes de la cadena, tampoco ganaríamos nada. ¿Cómo entonces? Haciendo que es uno, negando que sean al menos dos, que es lo que dice el ideal del otro. El ideal del otro. Que aquí está tematizado como ideal del yo, pero bueno, ya lo voy a aclarar. Em, Preguntémonos respecto del sujeto que a consecuencia de enfrentar em, em, preguntémonos respecto del sujeto
que a consecuencia de enfrentar la lógica del 2 queda barrado en el medio y es rescatado por el uno. ¿Qué dice este uno del otro con mayúscula? ¿Qué dice I de A? Dice que es uno y por eso no lo escribe barrado, porque es la única forma de la omnipotencia que puede rescatar al sujeto. Lo único que garantiza que el uno es uno, que él es uno. De lo que se trata entonces es de la lógica del uno. Esa es la función fundamental del ideal, del uno de la totalidad a distinguir del uno de la cuenta, del uno más uno, que es otra función muy distinta del uno. Claro, de la unidad sería. Esa es la unidad que propone el ideal, es lo que rescata al sujeto de esa división. Lo rescata, pero no lo vuelve pleno, siempre está esa división. La propuesta tanto de Freud como de Lacan es que la cura analítica debe ir más allá de los ideales. El problema es cómo sabemos que efectivamente estamos yendo más allá de los ideales en una cura, porque es bien fácil confundir una mera sustitución de una representación por otra en el lugar del ideal, como si fuera un abandono efectivo del ideal como lugar de fijación del sujeto. Claro, una representación por otra puede estar eh, sosteniendo el mismo ideal, ¿no? Aunque parezcan que son muy distintas las representaciones, ¿no? Lo que define al ideal como tal es la dialéctica en la que se despliega. Esa dialéctica es la del uno. Ahora quisiera, en derredor del comentario sobre el grafo 2, proponerles otra dimensión del problema del uno. En lugar de pensar, como solemos hacer, que el sujeto queda atrapado exclusivamente entre uno y uno, un significante es lo que representa un sujeto frente a otro significante. Lacan nos propone que pensemos que el sujeto, en rigor, queda atrapado también entre cero y uno, y que es en parte lo que enseña el grafo 2. Bueno, al cero le ha puesto entre paréntesis el sujeto y al uno le ha puesto entre paréntesis el ideal del otro. Entonces Lacan nos propone que pensemos que el sujeto en rigor queda atrapado también entre cero y uno, entre el sujeto y el ideal, que es en parte lo que enseña el grafo 2, que es lo que decía yo recién, ¿no? Lo rescata el ideal, pero el sujeto en su división está permanentemente. Eh, de, Prueba de ello son los furcios, los actos fallidos, los olvidos, este, eh, los sueños, todo eso son la prueba de la división del sujeto, ¿no? Eh, entonces, queda atrapado el sujeto entre la división y el ideal. Estamos habituados a pensar que el sujeto siempre queda entre un significante y otro significante, pero también hay que pensarlo entre el sujeto y el ideal, entre cero y uno. Esto está inscrito en el grafo 2, pero plenamente desarrollado en el seminario 12, Problemas cruciales del psicoanálisis. Visible así en el grafo. Visible así en el grafo. Bueno, lo que ya mostramos.
Bueno, vamos a mostrarlo de vuelta. Vis- Visible así en el grafo. Em, el cero aquí de este lado, del lado del sujeto, y el uno del lado del ideal. Em, Como ya dijimos, en el pasaje del grafo uno a grafo 2 hay una inversión de la posición del sujeto. Del punto de llegada se ha trasladado hasta el punto de partida. En su versión del sujeto, este pasaje es descrito así. Efecto de retroversión por el cual el sujeto en cada etapa se convierte en lo que era como antes y no se enuncia. Eh, Su versión del sujeto, Lacan, y dice Lacan. Efecto de retroversión por el cual el sujeto en cada etapa se convierte en lo que era como antes y no se enuncia. Habrá sido, si no en el futuro anterior, dice Eidelstein. Este traslado en el grafo del deseo tiene una estructura temporal y la metáfora de la estructura temporal que Lacan le asigna es la del futuro anterior. En francés, el futuro anterior es el que expresa la anterioridad en relación con un momento del futuro por venir. En francés, el futuro anterior es el que expresa la anterioridad en relación con un momento del futuro por venir. Una frase que pone en juego el futuro anterior es lo que habría sido para lo que estoy llegando a ser. Eh, Dice, noten que es un tiempo absolutamente paradójico, supone un pasado anterior respecto de un futuro, pero el problema es que es pasado solo respecto de ese futuro. Por lo tanto, es un pasado que es futuro también para aquel que lo enuncia como pasado respecto de un futuro, pero como futuro respecto del tiempo presente de la enunciación. En castellano no tenemos ese tiempo, pero tenemos el futuro perfecto. El futuro perfecto es un tiempo que denota acción venidera anterior a otra también venidera. Cuando llegue a casa, tomaré nota. Podríamos entonces preguntarnos cómo puede ser que haya el lugar uno antes que el lugar cero. Lacan dice que esto tiene efectivamente estructura temporal, pero una estructura temporal paradójica. En francés, la de un futuro que es anterior. Al inscribirse, el futuro inscribe un momento anterior que es el del fading. Cabalmente hablando, no hay un sujeto antes de la identificación primaria, debido a que un sujeto antes de la identificación primaria no sería distinguible de cualquier otro. Y sin particularidad en psicoanálisis no hay sujeto.
En el punto cero todos somos iguales. ¿Qué sería un sujeto antes de la identificación primaria? El sujeto se abraza a la identificación primaria del ideal del yo, que le da una cierta consistencia en el significante. Y en ese mismo momento se funda el que tuvo que haber salido de la nada, por el que nos preguntábamos, con lo cual ya estamos trabajando con una temporalidad absolutamente paradójica, con una temporalidad que requiere la articulación de las nociones de retroacción y anticipación. La palabra que utiliza Lacan es retroversión, que es un verdadero hallazgo de la lengua, porque retroversión implica un retro, es unir para atrás con la estructura de la versión. ¿Y qué es la versión? La manera de presentar o interpretar un hecho o serie de hechos, y también la maniobra efectuada en el parto para que se favorezca la expulsión del bebé. Y una de las acepciones más fuertes que tiene la palabra es posición invertida del útero. No cabe ninguna duda de que Lacan plantea que el parimiento del sujeto es vía una versión. El dicho primero, un sujeto surge por una versión que produce por retroacción el tiempo anterior, el del fading. ¿Cuál sería la operatoria terapéutica posible sobre esa versión? Multiplicarla. Vale decir, la maniobra exactamente inversa a la que realiza Freud, por ejemplo, en el análisis del hombre de los lobos, en donde intentaba todo el tiempo ir hasta el uno. La dirección que le imprimió Freud a ese caso es la dirección, digamos, neurotizante por excelencia. Freud avanzaba bajo la conjetura de que en el origen había uno. Lacan, en cambio, propone la retroversión, invertir las versiones, maniobra que se apoya en que toda versión significante necesariamente implica una pluralidad de interpretaciones y será el sujeto el que deberá elegir con su acto, el que deberá elegir con su acto cuál es la interpretación más verídica para ese momento. Em, Sigue Lacan en su versión del sujeto. Aquí se inserta la ambigüedad de un desconocer esencial al conocerme. Desconocerme porque es del otro, eso es alienación. Cada paso que el sujeto dé en el conocerse vía el ideal del otro no hace otra cosa que hacerlo ser cada vez más otro, que se desconozca más. Sigue Lacan. Pues todo lo que el sujeto puede dar por seguro en esta retrovisión es, viniendo a su encuentro, la imagen anticipada que tomó de sí mismo en su espejo. Sigue Eiderstein. Entonces, frente a este lugar
Cero, que le toca al sujeto tras el encuentro con al menos dos significantes. ¿Qué recurso le queda para escapar y, digamos, conocerse? Lacan plantea que ahí aparece a disponibilidad del sujeto la imagen propia y anticipada del estadio del espejo. La clave está en que el sujeto toma esta imagen como si fuese la imagen de sí. Sigue Lacan. No volveremos aquí a la función de nuestro estadio del espejo, punto estratégico primero alzado por nosotros como objeción al favor concedido en la teoría del pretendido yo autónomo. Yo soy otro sería, ¿no? Para oponerse a ese yo autónomo. ¿No? Sigue Eidelstein. Si en algo el estadio del espejo viene a rectificar la teoría psicoanalítica, es fundamentalmente en que viene a decir que no al hecho de que el yo sea autónomo, ya que funciona como recurso identificatorio frente al entre del sujeto y del ideal. Que por eso es ideal del yo, ¿no? Pero lo que el sujeto encuentra en esa imagen alterada de su cuerpo es que es también del otro. De eso disponemos a nivel imaginario para responder al problema del ideal del otro. ¿Y cuál es esa alteración de la imagen? La inversión que producen los espejos. Lo que no debemos perder de vista acá es el alter, el otro. La imagen es del otro y es del otro precisamente porque es anticipada. Entonces lo que tenemos que oponer a la alienación simbólica es la alienación imaginaria. Lo que no debemos perder de vista acá es el alter, el otro. La imagen es del otro y es del otro precisamente porque es anticipada. Entonces, lo que tenemos para oponer a la alienación simbólica es la alienación imaginaria. Si Lacan, sea como sea, lo que el sujeto encuentra en esa imagen alterada de su cuerpo es el paradigma de todas las formas del parecido que van a aplicar sobre el mundo de los objetos un tinte de hostilidad proyectando en él el avatar de la imagen narcisista que por el efecto jubilatorio de júbilo de su encuentro con el espejo se convierte en el enfrentamiento con el semejante, en el desahogo de la más íntima agresividad. Noten que en el grafo 2, al vértice que saliendo del sujeto en su primer punto de encuentro, Lacan lo llama I de A, no escribe M, se trata de la imagen del otro. Bueno, vamos a ver dónde está ese. Está
Mm, em, vamos a compartir eh, en la página 97. Aquí está. Noten que en el grafo 2 el vértice que saliendo del sujeto en su primer punto de encuentro, Lacan lo llama, eh, vamos a hacerlo más grandecito, imagen del otro, que eso tiene que ver con el estadio del espejo, la imagen narcisista. Se trata de la imagen del otro. El sujeto se enfrenta entonces con dos ideales del otro, con el ideal del otro propiamente dicho y con la imagen del otro, insignia de la omnipotencia del otro, uno del otro el primero e imagen del otro el segundo. Si el sujeto intenta escapar a la alienación primera, la del significante, se topa como recurso con la imagen alterada del otro. Aquí queda claro lo que vemos en el grafo 2, que el sujeto queda atrapado entre dos alteridades. Em, Entre dos alteridades, el ideal que es del otro y la imagen que es del otro. Sigue Lacan, es esta imagen, yo ideal, la que se fija desde el punto en que el sujeto se detiene como ideal del yo. La fijación de la imagen es una función dependiente de la detención del sujeto por el ideal. Si el sujeto como tal es el efecto de intervalo entre los significantes, la maniobra de colocar otro significante produciría de inmediato el efecto de desplazamiento. Así, en lugar de estar entre S1 y S2, el sujeto estará entre S2 y S3 y así sucesivamente. ¿Cómo hace el sujeto para detener esta metonimia infinita? Se identifica a uno de los significantes, abandona el hecho de que sean dos, intenta salir del intervalo y se afianza con uno. ¿Cómo es, se pregunta Lacan, que hay para nosotros una imagen? Hay una imagen porque nos detenemos en un significante. Si no, no habría problemas imaginarios. Si el sujeto no se detuviese en un significante, no habría problema porque estaríamos pasando de una imagen a otra imagen. Y verdaderamente habría problemas de identificación no habría problemas de identificación imaginaria
porque el uno de la imagen es dependiente del uno del significante. Los sujetos, los del análisis, por ejemplo, se hallan fijados a una imagen porque están detenidos en un significante. No deberíamos dejar de articular esta detención al problema que plantea Lacan en el seminario 11, en que la alienación a un significante produce el efecto subjetivo de monolito, al que Lacan llama petrificación. Un sujeto pegado a un significante es un monolito. Nos quedamos petrificados en el uno del significante y así es que podemos ser víctimas de la captura de una imagen. ¿A qué nos remite la retrovisión? Al niño que, aupa de su madre, mira en el espejo la mirada de la madre, en lugar de mirarse a sí mismo. Lo que captura al niño en el espejo es la mirada fascinada de la madre. Pero Lacan dice que no, que tampoco alcanza con eso, que lo que produce fundamentalmente la posibilidad de la captura por una imagen es la petrificación en un significante. Entonces, el problema no es la identificación imaginaria en sí, sino la fijación a una imagen. Y el sujeto queda fijado a una imagen como consecuencia de la función del ideal simbólico. Leo de vuelta que me perdí. Entonces, el problema no es la identificación imaginaria en sí, sino la fijación a una imagen. Y el sujeto queda fijado a una imagen como consecuencia de la función del ideal simbólico. El I de A mayúscula, este que está acá, ¿no? Es Lacan. En la captura que experimenta de su naturaleza imaginaria, enmascara su duplicidad, a saber que la conciencia en que se asegura de su existencia innegable no le es en absoluto inmanente, sino trascendente, puesto que se apoya en el rasgo unario del ideal del yo. Sigue Eiderstein. El sujeto se adhiere a una imagen porque ésta le oculta su duplicidad. El yo soy ese, yo soy eso, yo soy yo, lo que implica el intento de hacer uno consigo mismo para así ocultar el hecho de que es el otro quien carece del elemento de la identidad. El ocultar vía el yo la duplicidad dice que el yo no es en absoluto inmanente, sino que es trascendente. El hecho de que se plantee al yo como inmanente es una teoría, pero lo que más nos interesa a nosotros acá es que esa teoría es la teoría que todo sujeto neurótico tiene respecto de su yo. Y por eso Lacan nos advierte que no es inmanente, sino trascendente, puesto que se apoya en el rasgo unario del ideal del yo. Sigue Lacan, por lo cual el ego trascendental mismo se encuentra relativizado.
Sigue Eidelstein. Respecto de estas nociones, trascendencia, inmanencia y trascendentalidad, quiero que tengamos en cuenta algunas consideraciones. Inmanente es una palabra que proviene del latín y quiere decir residir en. En filosofía se utiliza como causa inmanente, que es aquella que reside en el sujeto del que se trata. Se trata del caso en el que se localiza la causa en el mismo sujeto. Se dice de lo que está contenido en la naturaleza de un ser. ¿Qué quiere decir Lacan cuando afirma que para cada uno de nosotros el yo es inmanente? Que creemos que está incluido en nuestra propia naturaleza de ser, mientras que trascendente es el que se eleva por encima de un nivel dado. En filosofía se dice de los términos que son de una significación tan universal que sobrepasan todas las categorías. Lo que Lacan está diciendo es que el yo no está causado por sí mismo, que no es una lógica que se cierre en su propio ser, sino que está determinado por algo que está por fuera de sus límites, que trasciende sus límites. Esta eh, esta trascendencia es el yo ideal, la imagen anticipada del otro. Y por otro lado, esta trascendencia es también, y más fundamentalmente, el significante del ideal del otro. En la filosofía escolástica, la trascendentalidad era lo esencial. Y para Kant, aquello que constituye o expresa una condición a priori. Una condición a priori. La noción de a priori, en realidad, es una parte de la frase que dice a priori de toda experiencia. El ego para Lacan no es ni esencial ni está a priori. Es un efecto primordial de la función del significante y del estadio del espejo. Y ambas funciones indican que el yo está determinado por elementos otros. El otro, el A mayúscula por un lado y el A minúscula por el otro. Y la doble virtud de la función del yo es ocultarnos que no es inmanente y que está doblemente determinado. Sigue la cita ahora de Lacan. Por lo cual el ego trascendental mismo se encuentra relativizado, implicado como lo está en el desconocimiento en que se inauguran las identificaciones del yo. Si el yo viene a ocultarnos la doble causalidad que lo determina, Lacan dirá que todo lo que llamamos identificación yoica será, como tal, una identificación cuya función es de desconocimiento. Ascribimos al yo entonces la función de desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? De lo otro, de todo lo que sea otro, bueno, como fuente del mismo yo. ¿Cuál es en consecuencia, la dialéctica propia de este yo? Proyectarse él mismo en el medio, intentar encontrar lo mismo, porque el yo intenta fundamentalmente sostenerse como inmanente a sí mismo, decir que no a lo otro a nivel imaginario y a nivel simbólico. Y para encontrarse siempre con lo mismo, proyecta.
La proyección del yo implica, lo sabemos bien, rivalidad y disputa por el dominio. Esto mismo indica con claridad cómo el yo no es autónomo, ya que dominio, em, esto mismo indica con claridad cómo el yo no es autónomo, ya que dominio será una función derivada de la potencia, omnipotencia, con la que es investida la función del otro a mayúscula. En el grafo 2, Lacan lo escribe así. Em, Proyección implica además otra articulación importante, la imagen que intenta rescatar al sujeto del fading de al menos dos significantes, introduce en nuestras consideraciones el problema de las imágenes como producidas sobre una superficie de proyección, en el sentido de la pantalla donde se proyecta una imagen virtual. Este tema lo retomaremos cuando analicemos la función del fantasma y su relación con el yo y la realidad.